Hola, mi nombre es Daniela Romero Mi nombre es Andrea Gómez. y hoy les vamos a hablar sobre la argumentación y la hermenéutica jurídica, las reglas de la argumentación y los tipos de argumentos y La evaluación de los argumentos. Bueno, primero vamos a empezar con la argumentación jurídica, que es un uso del lenguaje que se caracteriza por dar razones que presupone siempre un problema cuya respuesta tiene que basarse en razones apropiadas. Suelen catalogar a Perelman y Ptolemy como los iniciadores de la argumentación, pero no obstante estas teorías no llegaron a desarrollarse de forma que puedan dar suficientes respuestas en las decisiones jurídicas, así que las teorías de Neil McCormick y Robert Alexy son las que son aceptadas por la doctrina y la práctica jurídica. La argumentación jurídica, bueno, la argumentación en general es algo que usamos a diario prácticamente, y la argumentación jurídica es lo que ocupan normalmente pues, los que se dedican al derecho. Consideramos que un buen abogado, litigante y un juez deben de tener una muy buena argumentación porque con esto puede hacer la diferencia de todo, como puedes ganar o perder un caso dependiendo de la argumentación que tú estés dando para así poder convencer al juez de que tú tienes la razón. Prácticamente pues para eso son las audiencias, para tú darles tus razones de por qué tú deberías de ganar o por qué la otra parte debería de perder, para tratar de convencer. Y esto solo se logra pues teniendo buenos argumentos y fundamentando de buena manera. La otra parte es la hermenéutica, que en sentido estricto puede entenderse como una filosofía que explica la experiencia del mundo a partir de la universalidad de la interpretación. La hermenéutica suele usarse como sinónimo de interpretación porque esta se encarga de interpretar la norma jurídica. La hermenéutica significa el arte de explicar, traducir, aclarar o interpretar, como ya se dijo. Trata de interpretar la norma jurídica, o sea, no solo lo puedes interpretar en sentido literal, o sea, tienes que leer, comprender y darle una buena interpretación a lo que estás leyendo, porque muchas veces los artículos son muy confusos y no se logran entender muy bien, entonces pues tienes que leer bien y poder entenderlo para así darle la interpretación que tú buscas, porque también si estás en una audiencia y solo lees el artículo, pues eso, o sea, ¿qué chiste tiene eso? El chiste es que con las palabras que tú entendiste lo interpretes y sobre eso ya dar una buena argumentación. a continuación yo les voy a hablar sobre los tipos de argumentos. Hay muchos tipos de argumentos, ya que esto va dependiendo de su contenido y de sus procedimientos, y no existe una manera única de argumentar. Cada quien tiene su método para realizar esta formulación a la hora de argumentar. Nosotros les vamos a hablar sobre 5 tipos de argumentos, los cuales son los deductivos, los inductivos, los abductivos, los causales y los argumentos por generalización. Voy a empezar con los argumentos deductivos, que creo que es uno de los que se emplean mayormente, ya que parten de premisas seguras o probables y extraen conclusiones que van a ser válidas, ya que estamos partiendo de dos premisas que se están basando con fuentes reales, por lo tanto la conclusión va a ser real. Aquí tenemos un ejemplo que dice: si todos los humanos necesariamente mueren y yo soy un humano, pues es seguro que moriré. Y sí, podemos observar que tenemos dos premisas que son totalmente ciertas y la conclusión no va a tener margen de error. En segundo lugar tenemos los argumentos inductivos, los cuales son lo contrario de los deductivos, ya que parten de premisas específicas a una conclusión general. El método inductivo posee creatividad, lo que no lo hace 100% confiable y es menos certero, pero particularmente es útil para ciencias actuariales o de estadística. Se va más referente a lo social.
Un ejemplo de esto puede ser si una persona gana la lotería y yo juego la lotería, es probable que también me la gane. Podemos observar cómo no es algo confiable, algo que sí va a pasar, pero tiene cierta probabilidad y estadística de que tenga un margen de tanto de error como de realidad. Luego tenemos los argumentos abductivos, los cuales no parten de premisas certeras, sino que asumen dos premisas aisladas y tienen una conclusión que va a ser probable, aunque no se va a poder verificar. Por ejemplo, si un amigo se pelea con su novia y rato después lo veo besándose con otra chica, puedo asumir que rompió con su novia a raíz de la pelea. Como podemos observar en el ejemplo, se tienen premisas que sí pasaron, pero realmente no tenemos con certeza de que esta sea la conclusión. Es algo que nosotros asumimos y suponemos con base a lo que vemos o vivimos, pero realmente no tiene 100% la certeza de que fue lo que sucedió. Luego tenemos los argumentos causales, los cuales son aquellos que parten de la vinculación de un evento con otro, es decir, relación causa-efecto. Establecen un vínculo que en apariencia luce necesario, pero que realmente puede no serlo. Por ejemplo, cada vez que viajo en autobús me mareo, así que el autobús es el causante de mi mareo. Realmente es algo que vinculamos a lo que nos está pasando, pero realmente no podemos decir que esto es lo que lo está generando. Por último, tenemos los argumentos por generalización, los cuales son aquellos que proponen extender una propiedad a un grupo de elementos solamente por haberlo observado en unos pocos integrantes del conjunto. Esta conclusión va más enfocándose en un grupo de personas que la mayoría tienen cierta conclusión en común y pues se guían por ella. No está con bases ni fundamentada, únicamente es con base a lo que un grupo social está estableciendo y está de acuerdo con ello. Bueno, ahora vamos a hablar de las reglas de la argumentación, que son 4. La primera es el principio de no contradicción, que pues como el nombre lo dice, se trata de que los hablantes no se que el hablante no se contradiga al momento de dar sus argumentos. O sea, no decir una cosa y después decir otra que está contradiciendo tus ideas. Esto, de hecho, hay en penal, hay un principio que es el principio de contradicción, que se trata pues de que las partes no se contradigan entre sí. La otra es la regla de la pretensión de sinceridad, que el hablante solo debe afirmar aquello que él mismo cree. O sea, él debe de estar seguro de lo que dice para así poder convencer a la otra persona. O sea, ser sincero y darle a entender a la otra persona que lo que está diciendo pues es la verdad. Este es un fundamento de toda comunicación lingüística. El tercero es el principio de univocidad o de uso común del lenguaje, que dice que las expresiones que se usan en el marco de la discusión racional no se usan o significan cosas diferentes para uno y para otro hablante. Esto quiere decir que las cosas que digamos que probablemente puedan tener otro sentido, algunas palabras no va a ser así, o sea, tiene que significar lo mismo para los dos, para así los dos entender pues lo que la otra parte quiere decir. Esto pues lo podría relacionar con las palabras que son como en doble sentido, que pues no, aquí el uso que se le da es el del lenguaje común, como el principio lo dice. Y el otro es el principio de universalidad, que este presupone la exigencia de estar dispuesto a actuar siempre coherentemente, y cuando se aplica a situación que involucren valoraciones, indica que el participante en el diálogo racional solo puede afirmar aquellos juicios relativos o de deber que esté dispuesto a invocar en todas aquellas situaciones en los que los aspectos relevantes de las mismas los convierte iguales o equiparables. Esto, pues, un ejemplo es que si uno de los participantes atribuye un predicado X a un objeto Z y existe otro objeto que tiene las mismas cualidades o atributos de Z, debe estar pues presto a aplicar el predicado X a este nuevo objeto. Esto es como cuando dicen de violencia equiparada, o sea,
no se dio la violencia como tal, pero se dio algo muy similar. Entonces, pues por eso se usa el término de equiparado mucho en penal, porque es cuando, pues como dos cosas son iguales o similares. El último tema del que vamos a hablar va a ser la evaluación de los argumentos, pero para introducirlos en este tema primero les voy a hablar de la teoría de la argumentación, la cual se estudia bajo el marco de las tres siguientes preguntas, que la primera es cómo identificar argumentos, la segunda es cómo reconstruirlos o interpretarlos, y la tercera que consideramos, que es la más importante, es cómo evaluarlos. Evaluar argumentos va más allá de la intuición, sin embargo es una tarea compleja, ya que los argumentos reales no están dados en el aire y son parte de los contextos discursivos dialógicos, es decir, contextos de discusión más o menos racionales. Hay que tener cierto punto de certeza sobre lo que se va a hablar. Es por ello que determinar qué tan bueno o malo es un argumento específico no solo depende de sus características, sino también de la relación que maneja con otros argumentos. Como lo vemos, para que funcione cualquier método de pensamiento necesitamos tener dos premisas y una conclusión. Uno de los métodos de evaluación que más se utiliza, ya que es prácticamente el más fácil de comprender y de implementar, es el método ARG que plantea Trudy Gobier. Sus siglas están en inglés, pero también están traducidas al español. Tenemos la A, que es acceptability en inglés, y en español aceptabilidad. La R, que es relevance, traducido en relevancia. Y la última es grounded, que, bueno, al español está traducida como tener una buena fundamentación. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos sobre cómo se lleva a cabo cada uno de estos. Vamos a empezar con el de aceptabilidad, que dice que ante un argumento A de premisa P, las preguntas básicas que debes hacerte para determinar si sus premisas son aceptables son las siguientes. También se manejan tres preguntas, las cuales son: ¿existe algún argumento que ataque exitosamente a la premisa P? Aunque P no fuera atacada en la discusión, ¿pudiera atacarse o cuestionarse exitosamente? Y la 3, era necesario presentar razones que fundamentaran a su vez la premisa P, pero con el argumentante no las ha presentado. No hay una respuesta correcta o incorrecta, pero si se contestan afirmativamente alguna de estas tres preguntas, implica que mientras nada diga lo contrario, la premisa va a ser aceptable. El segundo es el de relevancia, que dice que una premisa es relevante para la conclusión si esa premisa, pues, es aceptable o cuenta la verdad de dicha conclusión, o sea, como que termina de refutar a la conclusión, o sea, ayuda a que la conclusión, pues, sí sea como aceptable. Aquí solo se va a hacer una pregunta, es si aceptamos la premisa P, ¿se hace más aceptable o más plausible la conclusión C del argumento A? Si la respuesta es negativa, entonces la premisa es irrelevante para la conclusión. Y la otra es la de buena fundamentación, que se trata de... Dice que la conclusión C de un argumento A estará bien fundamentada si pasa las siguientes preguntas evaluativas, que son 3. ¿Es atacada de manera exitosa la conclusión? O sea, que si es refutada exitosamente. La segunda, aunque la conclusión no sea atacada, pudiera ser refutada exitosamente. Y la tercera es suficiente el apoyo que genera la premisa de la conclusión, que esto está relacionado con el anterior, que es relevancia. Si se responde afirmativamente a alguna de las dos primeras preguntas o negativamente a la tercera, entonces el argumento no estará bien fundamentado. Esto quiere decir que tu argumento debe de estar bien fundamentado, o sea, como cuando estás argumentando y dices algo sobre un artículo, lo tienes que... Más bien, el artículo te ayuda para fundamentar lo que estás diciendo, pero no solo se trata de decir el artículo y ya, o sea, lo tienes que interpretar y darle una buena argumentación
para que tu argumentación esté bien fundada y motivada. Por eso muchas veces cuando se hace un escrito o estás en una audiencia, te dicen que lo que dices tiene que estar fundado y motivado. Y pues esto, de eso se trata, la buena fundamentación es uno de los pues aspectos que utiliza el método ARG. Y mi compañera les va a dar un ejemplo de lo que se trata. Y por último, para poder terminar y sellar con esta presentación, les vamos a dar un ejemplo real en el que la conclusión fue refutada y es el caso de Lydia Fairchild. Diversas pruebas de ADN de la señora Lydia arrojaron que ella no era la madre de los que supuestamente eran sus hijos. A partir de estas pruebas se concluía que con un alto grado de plausibilidad no era la madre de estos niños. Increíblemente, pruebas posteriores demostraron que Lydia era una persona quimera, lo que significa que se tienen ADNs distintos. Cuando se hizo una prueba de ADN en otra parte de su cuerpo, resultó que los niños sí compartían con este otro ADN. Reconstruyendo ambos argumentos tenemos premisa A, las pruebas de ADN de la señora Lydia arrojaron que Lydia no es la madre de los niños, lo cual nos lleva a la conclusión A, que es que Lydia no es la madre de los niños. La premisa B, que dice que Lydia es una persona quimera, y las pruebas de la señora en otra parte de su cuerpo arrojaron que sí es la madre de los niños, por lo tanto obtenemos conclusión B, Lydia es la madre de los niños. Podemos observar que tenemos que indagar más allá y utilizar toda esta parte del método, porque sin él nos hubiéramos guiado por la premisa y conclusión A, la cual pues no nos iba a llevar a un resultado verdadero. Pues eso es todo, y en conclusión pues creemos que estos temas son muy importantes para las personas que pues se dedican al derecho, porque el argumento es la base de todo, te puede ayudar a ganar o a perder un caso. Sobre todo en personas pues que se dedican al litigio. Y pues este método consideramos que pues sí es muy fácil de entender y te puede ayudar a ir más allá y no solo quedarte con lo que ya sabes. Exacto, la argumentación y la hermenéutica se basa mucho en la lógica, que a veces puede ser un poco difícil de comprender o de analizar, ya que se puede llegar a conclusiones por diversos métodos que no siempre nos van a dar una respuesta confiable, y pues utilizar este tipo de métodos que son más fáciles de utilizar nos puede ayudar a futuro. Y eso sería todo, gracias.